Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola Coral, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Otro jueves más. Volvió un poco el calor, pero nada como antes. Y pues nada, otro jueves más y otra película más que platicar, ¿no? Sobre todo porque, pues nada, creo que es interesante discutir, ahora sí que la forma, ¿no? De esta película y cómo está contada, ¿no? Y bueno, sin más, esa película, El Amparo, es una película de Venezuela, del director Robert Casadilla. Se estrenó en el 2016 y bueno, le fue muy bien en Biarritz o en La Habana y en Villa del Mar, que ahí ganó, y estuvo nominada en San Sebastián, ¿no? También la película vale la pena mencionar que pues, recorrió otros muchísimos más festivales y que también tuvo una buena aceptación, ¿no? Fuera de eso, pues nada, platicar de qué va la película, ¿no? Pues la historia es una historia basada en hechos reales. Es la historia de dos pescadores que logran escapar, ¿no? De una emboscada, de una balacera en el río, en el río Arauca, que es muy cercano entre la frontera entre Colombia y Venezuela. Estos pescadores logran escapar, pero son acusados por los militares venezolanos de ser guerrilleros junto con los otros 14 compañeros de ellos que iban en las lanchas y que no alcanzaron a escapar y mueren. Y de ahí la película nos empieza a contar todo este delirante y abrumante persecución de los militares por acusarlos de esto y que no se sepa realmente lo que pasó, ¿no? De eso va la película. ¿Cuál es tu primera impresión de la película, Coral? Bueno, eh, tengo que decir que yo he pasado una semana muy brava y entre las cosas que me han pasado vi la película, de modo que en el primer momento la recibí muy mal, las primeras escenas, tanto que inmediatamente le mando un mensaje a Damián diciendo es inaguantable. ¿Por qué me resultaba inaguantable? Porque precisamente la película empieza con la ida a la pesca de los hombres del pueblo y Sí. entonces es una cosa tan naturalista que se llama uno, que hablan con el otro. Yo decía, no, yo esto no me lo voy a aguantar, pero para nada. Y bueno, esa fue la primera impresión, pero seguí porque tenía que hacer el comentario después y tenía que pelearme con Damián, naturalmente, para decirle cómo elegiste esto. Y empiezo sale de esa etapa de preparación de que se van a la pesca para saltar al regreso, al supuesto regreso de estos pescadores con todas las mujeres esperándolos y etcétera, etcétera, donde aparecen estos dos sobrevivientes. Y ahí empieza pues mi interés, mi memoria también, puesto que uno ha vivido en carne propia ese terrorismo de los militares cuando se equivocan y matan sin querer a cualquiera, o no se equivocan, pero total en la redada, viste, cae todo el mundo. Eso me impresionó mucho. Todo lo que más me atrapó finalmente son estos dos personajes que son los que van a vivir todo el drama. Entonces sí, pasé de un momento de rechazo de la película, esa es la impresión que voy a decir ahora nada más, un momento de rechazo de la película por tanto detalle naturalista a ser atrapada por la historia y también por el tratamiento de la historia y por que empecé a advertir ¿cómo diría? La veracidad
de los actores, ¿no? Esta cosa tan verdadera que aparece, más que en otras películas que también hemos admirado y hemos dicho aquí está el pueblo, etcétera, etcétera, qué bien representado el pueblo, pero aquí en verdad que uno puede ignorar perfectamente que detrás de eso hay un actor, ¿no? Casi diría no hay actores, haberlo hecho el director como filmó de Sica muchas de sus películas. Hasta esa duda me alcanzó. Y bueno, y después montones de ramalazos, de impresiones, entre las cuales, o lo dejo para después. Sí. Bueno, Este, es la primera impresión. Vamos a tener que hacer una dinámica a tu micrófono, porque por alguna extraña razón se vicia mi voz. Entonces, sí. cuando hable, nomás es cosa de ponerle silencio y ya cuando quieras hablar, pues lo pones en hablar, ¿no? Bueno, primera impresión, sí, a mí también, la película la he visto varias veces, se seleccionó para, híjole, no me acuerdo si hace 2 años o 3, para el Festival de Cine Latinoamericano. Hoy tendremos invitado, voy a aclarar también eso, anunciarlo, en un momento más entrará José Luis Solís, que también es parte de la dirección artística del festival, y obviamente la conocemos muy bien la película, la hemos visto varias veces, ¿no? Pero voy a hablar de la primera impresión, ¿no? La primera vez que la vi, y sí, a mí me resultó, es que bueno, me da risa porque cuando me mandas ese mensaje tan desesperado, yo te entiendo perfectamente cuando me dices eso, pero no te contesto porque pienso, bueno, la película va a avanzar, ¿no? Entonces, obviamente siempre contigo está al pendiente de cualquier desaguisado, pero dije, no, bueno, confiemos un poco en el ojo, ¿no? De que tuvimos, no solo yo, sino otras 2 personas más que por eso nos gustó, ¿no? Y la primera impresión que me pasó a mí fue muy parecida a la tuya, era estar viendo como esta parte como muy natural, incluso la cámara no tiene mayor sofisticación, ¿no? Simplemente se dedica como a documentar el asunto y me parecía eso mismo que a ti, ¿no? Muy naturalista, muy centrada en aspectos del pueblo cotidiano, ¿no? Que no entendía para dónde iba. Sí detecté de primera entrada personajes, o sea, me refiero que había interesantes, no nomás a los estos 2, porque al principio la verdad es que no te das cuenta, bueno, sí obviamente los seguimos a ellos, pero te das cuenta que todos son como muy parecidos, o sea, yo también me pasó eso, no hay una división entre actores y gente del pueblo, ¿no? Entonces, pues nada, me pareció que iba como lento, pero en el momento en que pasa, ¿no? La emboscada, ¿no? Los emboscados, cabe aclarar, estos pescadores salen como muchas veces salen a pescar y cuando van en camino, pues son emboscados por militares y mueren 14 de los 16. A partir de ahí, no hay un gran cambio en la cámara, pero sí hay un gran cambio en el ritmo narrativo, ¿no? Y entonces cuando empezamos a sentir primero la confusión de qué fue lo que pasó, ¿no? Es bien interesante eso, ¿no? Como las confusiones se van aclarando, ¿no? Y luego se va viendo como el propósito o motivaciones del ejército, de la policía, del pueblo. Entonces, eso va haciendo que la película vaya teniendo otro ritmo, otro cariz, y entonces sí empieza como todo el entramado narrativo que sí hay, ¿no? Porque parecería como al principio que no lo hay más que este registro, pero sí hay un buen guión, ¿no? Sí hay un buen texto. Entonces, obviamente basado, ¿no? En los hechos reales. Y es entonces cuando la película termina siendo muy conmovedora, porque vemos a los humanos ahí en las situaciones que pone el ejército, pero los vemos ahí ya, y vemos lo pequeño que es un pueblo ante el poder del ejército, ¿no? Y que al mismo tiempo la fuerza de las mujeres para que no se los lleven. Entonces, empezamos a saber una serie de cosas que hablaremos en un rato más,
pero termina la película y entonces yo termino completamente al revés, ¿no? Termino pensando que además de ser un documento de registro importante para dar a conocer algo que es poco conocido fuera de esa región y del país, obviamente, de Venezuela, termina siendo algo muy importante, no además de registro, sino a un nivel también dramático, donde nos damos cuenta de lo que significa esos hechos cuando los escuchamos en las noticias, que nos hemos acostumbrado mucho a escucharlos como un hecho más, ¿no? Lejanos y cercanos, más ahora en esta última época donde estamos acostumbrados en el noreste a oír tantas muertes y que, bueno, son números, ¿no? Son más. Entonces nos damos cuenta realmente de lo que significa que pasen esas cosas, de la gravedad, de la humanidad, de los que están ahí inmersos. Por ejemplo, esta escena ahí me encanta, ¿no? Aprovechando que está ahí, donde el policía, que es parte del pueblo, o sea, es pueblo, se opone a los militares, ¿no? Y los encañona, ¿no? Diciendo que él va a cumplir su obligación hasta el final, ¿no? Porque se los quieren llevar y pues ni siquiera hay ahora sí que el debido proceso no ha empezado, y él la verdad que se cumple hasta el final, y lo logra, ¿no? Pero inmediatamente después que se van y que cierra la puerta, vemos la reacción de él de no sé qué hice, de humanidad de él, ¿no? De que no, pues es una cosa muy grande lo que está pasando. Entonces, la película, mi primera impresión fue esa, que al final la apagué y terminé como unos minutos pensando en la gravedad real y humana de estas cosas cuando realmente pasan y que las oímos en las noticias como una cosa más, ¿no? Entonces, eso me pareció a mí. Ahora sí, pues entremos un poco más a analizarla, pero tienes que poner tu micrófono, Coral. A mí me remontó a mi propia historia, a todas las historias de mis amigos. A mí además que estaba pasando una semana muy trágica, la película terminó de tragizar, digamos, estos días. Yo sentía algo que me recordaba algo. Yo sé lo que es estar en esas condiciones, de que te preguntan, que quieren que digas lo que ellos quieren, etcétera, etcétera. Sé por lo que han pasado montones de amigos. Tengo amigos que los han matado y han dicho que los han matado de otra manera y los mataron asesinándolos, no en un tiroteo en la calle, todas mentiras. O sea, yo estaba cada vez más, impresionada, pero hay algo que me saltó y me hizo entrar en la estética, y fue que dije, esta película me recuerda a una gran película, tal vez la película que definió aquellos tiempos en que yo viví este tipo de circunstancias, y es El crimen de Cuenca, de Pilar Miró. La hija de Miró filmó El crimen de Cuenca, que es un caso, no pero es el caso de esta lealtad insobornable precisamente de dos amigos. Okay. Es una película espléndida. Y me hizo entrar incluso en reflexiones muy duras para conmigo misma, ¿no? Muy autocríticas, porque pareciera que ese pueblo, que según grandes escritores, estaba leyendo hace unos días lo que piensa Borges, por ejemplo, de un cuento donde hay personajes muy populares. Entonces estás dando un curso en Colombia y dice, no, lo que pasa es que el pueblo no piensa, no sabe, ni sabe quién es el presidente, el pueblo no sabe nada, no es culpa de ellos, no saben nada realmente, son casi animalitos, no dice esto, pero... Y había otra gente que respondía señalando las limitaciones que tienen los pueblos para entender las circunstancias. Entonces yo me conmoví mucho y se me atranca la voz
porque tanto en el crimen de Cuenca, que son dos campesinos analfabetos, o analfabetas, como dicen ustedes, como esta gente, yo veo una calidad ética que rara vez encuentro. Hasta me pregunto, ¿será posible esto? ¿Sería yo capaz de tener esta calidad ética? Y pienso en nosotros, ¿no? Tan acomodaticios, tan que si el funcionario tal quiere escuchar tales palabras, decimos las palabras que el funcionario quiere, etcétera, etcétera. Y veo estos tipos despojados de toda protección, ¿no? En su no saber sabiendo, con un corazón que sí sabe y con una ética que muchos de nosotros debiéramos aprender. A mí me conmovió muchísimo eso y, como te digo, me remontó al crimen de Cuenca y volví a sentir esta relación honda y, ¿cómo te diría?, de gran admiración, porque si esto pasó, como lo del crimen de Cuenca, si esto pasó, esto significa que hay una calidad humana en busca de la cual nosotros todavía tenemos que ir, ¿no? Eso es lo que sentí a nivel humanístico, a nivel de ética y de ontológico, ¿no? El ser, lo que es el ser. Ese ser, vuelvo a repetir lo que dice Ricoeur, ese ser ontológico que puede ser mayor o menor que su propio yo. Estos fueron extraordinariamente mayores que su propio yo. Es espléndido. Y eso me conmueve mucho. En términos, por supuesto, del material dramático, ¿no? De la película después puedo hablar otras cosas. Muy bien. Sí, a mí también me parece que reducir al pueblo a esta masa tonta que no tiene ninguna conciencia de lo que pasa, es como manejarlo a nivel de clase, ¿no? Y creo que, bueno, Borges no se distingue por otra cosa, ¿no? Digo, aparte de ser un escritor, pero me refiero que eso siempre fue también un signo de él. Y creo que tienes razón en el ejemplo que das. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos siendo críticos y somos muy intelectuales y muy agudos y muy rigurosos en la hora de hablar de tal o cual cosa que pasa en la parte política social, cuando nos toca recibir algún premio, cuando nos toca estar ahí enfrente del gobernante en turno, lo único que haces es atenerte a las reglas de etiqueta, ¿no? Y seguirlo, ¿no? Entonces, si en eso somos de esa forma, pues no quiero pensar qué pasará cuando estemos contra la pared y completamente vulnerables, ¿no? Cuando te ofrecen una casa y otra vida. Sí, claro, que es lo que les ofrecen a ellos, ¿no? Hay un punto, digo, para los que no la han visto, espero que la puedan ver, está en Prime Video, pues es eso, están en la cárcel, el policía evita que se lo lleven los militares, pero van con las familias y les dicen que si se declaran culpables les van a dar casa y les van a dar otras cosas que se dan algunos años y listo, ¿no? Entonces, y también a ellos obviamente les dicen esto, las esposas, de hecho la esposa de una de ellos va a decirle eso, y ahí es un momento muy complejo porque es tu propia esposa pidiéndote, ¿no?, que te sacrifiques, pero el problema más que sacrificarte tú es que sacrificarías a tu compañero también, ¿no? Entonces, y al pueblo, sacrificaría al pueblo. Claro, sí, es el asunto, se vuelve complicado y es donde la película va a explosionar y a convertirse en otra cosa muy diferente. Yo creo que el gran acierto de Robert, el director, es que él no se propasa con la cámara. Creo que entiende perfectamente que lo importante es que la situación salte, ¿no? Y que sus protagonistas sean los que amortigüen la parte estética, ¿no? Entonces, creo que entiende muy bien el director que lo importante es los sucesos y la humanidad que estamos viendo
y que estilizarla es como ahora sí decimos, rizar el rizo, ¿no? Creo que atiende bien a eso para que tenga más fuerza la narración. Y bueno, para seguir platicando, le voy a dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, José Luis Solís, cineasta, director artístico del Festival Teatro Latinoamericano. ¿Cómo está, José Luis? Muy bien, un placer estar aquí nuevamente con ustedes comentando películas latinoamericanas. De Venezuela, un país que no podríamos decir que tiene una cinematografía emergente, pero que no está al nivel de otras cinematografías. Me refiero no a un nivel estético, ¿no? Me refiero a un nivel de producción tan consolidado como pueden ser los originales tres grandes, ¿no? Que era Argentina, Brasil y México. Y Brasil un poco limitado en su alcance, lógico es por el idioma, ¿no? Pero ahorita podemos hablar de cinematografías muy consolidadas, Uruguay, Colombia, Perú, que están al nivel de estos tres grandes que fueron los que empezaron, ¿no? Y viene Venezuela con esta película que, como mencionabas, tiene una muy buena acogida en festivales a nivel internacional. Y a mí, fíjate, Coral, a mí me sucedió algo curioso, pero yo creo que tiene mucho que ver. No es lo mismo ver una película cuando estás como parte de un comité de curaduría de un festival que verla porque alguien te la recomendó o que la tienes que comentar, ¿sí? Y lo que yo intento hacer, lógico es que todas las películas que nos llegan o que pedimos vienen precedidas de que les fue bien. Es imposible librarnos de eso, ¿sí? Pero trato de no leer ni la sinopsis, ni si ganó o no ganó, así, directo, ¿no? Ahora es un poco más fácil por las ventajas digitales, ¿no? Y cuando empecé a ver El Amparo, dije, es naturalista, no llega a ser contemplativa. Y me puse en ese tempo, ¿sí? Porque como estás seleccionando, dices, tal vez esta es nuestra película contemplativa, tal vez esta es nuestra película naturalista. Y te ubicas ahí, porque la idea que yo como director artístico y parte de la curaduría Ternium es mostrar una gama, ¿no? Es muy difícil conseguir comedias, por ejemplo, es increíblemente complicado conseguir comedias, ¿no? Entonces estamos en eso. Entonces inmediatamente entré en eso y dije, muy interesante, dije, algo que a la póster también me parece que es uno de los grandes logros de la película, dije, mira, estos son actores entrenados de método y los demás, la gran mayoría es el pueblo, los que viven ahí, que se ve que trabajaron como en Ciudad de Dios con el director, ¿sí? Porque se ve que ya tienen ciertas técnicas de interpretación, ¿no? Entonces la seguí viendo y luego la película poco a poco me empezó a develar su verdadera naturaleza y creo que a mí me gustó mucho que primero me mostrara el pueblo, que viera eso. A mí en lo particular, por ejemplo, la secuencia del sancocho, de la abuela que les dice que va a hacer sancocho y que además el sancocho de gallina perseguida es el que sabe bien, porque la gallina suelta adrenalina porque sabe que va a morir, entonces el sancocho es lo mejor, y que me gusta mucho el sancocho por mi familia panameña y que es muy difícil de conseguir. Esa secuencia a mí me encanta, porque es la clásica secuencia que uno acostumbrado a la estructura aristotélica dice, pues no pasa nada, ¿y eso qué? Dices tú, de eso se trata, de que no pase nada, de que sea como tal, que no tenga los artificios de la ficción narrativa, sino que se presente un momento. Pero luego llego a algo que para mí es muy, muy importante. ¿Cómo aproxima la ficción histórica? ¿Sí? Yo creo que los americanos son los reyes de la ficción histórica, y además son los reyes de un subgénero de la ficción histórica que son películas con una índole casi periodística. ¿Sí? Tiene una capacidad de contar en 1 hora y media algo sorprendente con datos y es algo realmente fuera de serie. Y de repente El Amparo, para mí me doy cuenta que es una película de ficción histórica, ¿sí? De circunstancias. No podría llamarlo una película
de denuncia, ¿no? Y para mí toma cierta particularidad ahí, porque después de muchos años de ver nuestro cine latinoamericano, de leer nuestras narrativas latinoamericanas, son binarias. Es Estado-nación malo, guerrillero, idealista, bueno, sojuzgado, ¿no? Durante mucho tiempo fue esta, esta lectura, ¿no? Y no es sino unos años para acá en el cine latinoamericano que esa cuestión binaria se empieza a comentar. Hay esta película peruana que escogimos el mismo año que se llama La Última Tarde. No sé si la hayan comentado, Damián, La Última Tarde. No, todavía no. De Perú, pero yo creo que sería fabuloso verlo, porque ahorita que platicas tú, Coral, de tus experiencias, ¿no? Hablar de La Última Tarde, porque es una revisión, La Última Tarde, de una pareja de guerrilleros, ¿sí? No me gusta el término, o sea, que son activistas, bueno. Y digo que no me gusta porque se lo impusieron y es peyorativo, ¿sí? Pero esta película de La Última Tarde, voy a hablar un poquito de ella para referirme al amparo, es la película fuera del idealismo de dos personas que estuvieron en la militancia, ¿sí? Y cómo se encuentran. Y es una película completamente distinta porque es una película de diálogo. En eso también podría ser interesante porque es una película que se asemejaría más a una obra de teatro, ¿sí? Y tenemos con el amparo que de repente se mete de lleno a este género de ficción histórica periodística, ¿no? Y nos da sorpresas como el policía de la comunidad resulta ser un héroe y está dispuesto a ser un mártir, ¿no? La película inclusive es anticlimática, porque pues uno se va a México y lo que más me atrae, para cerrar, creo que me estoy extendiendo un poco en mi primer comentario, es que esta cuestión tan inquietante del destino de los dos personajes principales, ¿no? Cuando te puede tocar, ¿sí? Porque casi siempre las ficciones históricas o cuando se hablaba de abusos del gobierno, del Estado-nación, que digo, era debido a que había una situación en pugna. Y aquí nos muestran a dos seres humanos que el destino los lleva ahí. Entonces muestra esta fragilidad del Estado-nación, todavía terriblemente en tener que mantenerse en un orden completamente fallido. Y más allá porque va mucho más lejano a ideologías. Y por eso la película a mí me trajo mucho, ¿no? Estar al amparo de tener que imponer un Estado-nación, ¿sí? Y realmente el Estado-nación no te da ningún amparo ante una situación del destino, ¿sí? Y eso, por ejemplo, me gusta mucho cuando tú dices, me trae a esto, me lleva, ¿no? Una de las cuestiones más terribles de nuestro México en los últimos años, yo creo que ha sido esa justificación estúpida de decir, cuando alguien fallece, era de los malos, estaba en eso. No, es una muerte humana. No importa si estaba en una cosa, porque el sistema hizo que llegara ahí, ¿sí? Y lo que el amparo me gusta mucho es que hace completamente absurda esa necesidad del Estado-nación de justificarse, ¿no? Y desde un punto de vista muy personal de los dos personajes. ¿Sí? Eso fue de lo que más me captó, y realmente creo que el principio naturalista sirve mucho para irnos desarmando de que vamos a ver una ficción histórica. Algo parecido, nosotros comentamos Retablo, ¿no? Retablo tenía que presentar todo el pueblo antes de una sola cosita. Claro. ¿Sí? Entonces, eso, combinar géneros es, yo creo que de lo más riesgoso en narrativa. No vamos a hablar de cine, hablamos de cualquier tipo de narrativa. Combinar géneros es algo terriblemente retador y complicado, ¿no? Y aquí no podríamos decir que son dos géneros, estamos hablando de decisiones estéticas de cómo narrar. Entonces, es algo padre. Yo tuve la oportunidad de presentar la película y convivir con Robert Calzadilla en Colima. Ahorita les puedo platicar algunas anécdotas, ¿no? Pero me hizo recordar, Robert viene de teatro, ese compromiso del teatro comunitario, ¿no?
podemos hablar de el teatro de la lucha chicana de los 60s, ¿no? Y cómo lo hacían para sostener las huelgas, ¿no? Podemos hablar del teatro comunitario de comunidades, válgame la redundancia, indígenas, ¿no? Entonces, el trabajo de la película, cuando nos lo explicaba Robert, de que él va al amparo y cómo empieza a realizar esto, creo que se ve reflejado, ¿no? Ahí en el compromiso de las personas ante lo que se cuenta. Por algo se llama el amparo. Sí, creo yo, eso también lo podríamos comentar. Estas son mis impresiones así generales, que cuando decidí candidatearla para que fuera parte de Eternium, me llamaban muy, muy agradablemente la atención de la película. Sí, a mí me parece también que la decisión, como decíamos, de ser naturalista en ese sentido, de presentar las cosas como son, ¿no? Sí tiende a tener cierto, no ser tan amable con el público, ¿no? En ese sentido, que está más acostumbrado a un lenguaje más ficcional, llamémoslo así, ¿no? Lenguaje me refiero cinematográfico, no tanto a la parte narrativa, porque al final es una ficción, ¿no? Basada en una realidad, pero una ficción. Y por ahí también, pues hay que entenderle, ¿no? Como tú mismo dijiste al principio, hay que ponerse en modo tal para poder entrarle a ciertos documentos audiovisuales como este, y hay que ponerse en ese modo, si no es bien complicado, ¿no? Incluso a mí, fíjate que me hiciste recordar la diferencia estilística con La noche de los 12 años, ¿no? Donde es todo lo contrario, ¿no? Tenemos una decisión de narrar unos hechos reales de una forma estilística pues, muy, muy, muy diferente, ¿no? Donde sí existe todo un entramado muy sofisticado para contar las cosas desde otro punto de vista. Obviamente también el director de La noche de los 12 años tiene un problema, y es que son 12 años, ¿no? Entonces, desde ahí ya enfrentas una complicación que tienes que resolver formalmente, ¿no? en tu forma de acercar, para la redundancia, de acercar la narrativa, ¿no? En cambio, esta película tiene esa ventaja que puede trabajar de unos días, ¿no? Y secuencia de cosas, y tiene que, como dices tú, basarse en presentar el pueblo, presentar quiénes son, para que luego podamos tener todo este devenir de cosas, sobre todo porque al final estos dos pescadores tienen una secuencia de hechos que los van orillando, pero que no los quiebran, ¿no? Y eso lo toman de una manera muy natural también. O sea, las actuaciones también, no solo la cámara, no solo como la forma narrativa, sino las actuaciones de ellos tienen que ser, como ya lo dijiste tú, José Luis. Sí, es espléndido que no entren en ningún momento en el melodrama. Están tan convencidos de la situación tan terrible que están viviendo que no necesitan actuarla. No hay actuación. Y me parece, a la luz de lo que están diciendo, que justamente que el naturalismo en esta película es la estilística o el estilo perfecto para elaborarlo con esta sencillez y también con esta profundidad y para conmovernos. Porque fíjate que ahora que hablan de La noche de los 12 años, yo me doy cuenta que no me conmovió, con todo el horror también tan cercano a mí, etcétera, etcétera, no me conmovió en mis fibras íntimas como esta película. Esa es una observación a raíz de lo que ustedes dicen. Y a raíz de lo que dice Chepo, yo también combato mucho y estoy en contra del ¿cómo sería? El binarismo perverso, ¿no? El binarismo que dice, bueno, estos son los buenos, estos son los malos. El gobierno es malo, que lo hemos visto muchas veces. Pero también se ha tratado de manera diversa, también se ha tratado de manera muy sutil. Sin embargo, quisiera recalcar que en algunos momentos los que fuimos militantes necesitábamos ¿cómo diría?, subrayar nuestra inocencia o nuestra condición de buena gente, olvídate de la inocencia, porque era tan fuerte la condena de delincuentes
que debíamos, en nuestras manifestaciones estéticas, debíamos redimirnos de alguna manera. Entonces, cuidado, que muchas veces esta cuestión de somos los buenos y ellos son los malos, ha sido subrayada o auspiciado o apuntalada más, porque acordarse que en la vida real siempre fuimos los malos. Y eso es lo que dice la gente. Perdón. Yo creo que la cúspide de esta situación del uno y el otro es el referente de Perio el Capitán, de Mario Benedetti, ¿no? Donde está ahí llega, está eso. Fíjate que a nosotros nunca nos gustó. Nosotros hicimos una crítica, los intelectuales hicimos una crítica muy severa a Mario Benedetti, muy severa. No nos gustó para nada la obra. Sí, y aquí me gustaría que quisiera hablar de otra situación que Robert Calzadilla aproxima ante el encierro de estos dos hombres, que quisiera preguntarles yo a ustedes, pues es parte de nuestro diálogo, ¿no? El manejo de la figura femenina, ¿no? Cómo reaccionan las mujeres ante eso, ¿no? Creo que es una parte riesgosa de él. Ahorita estamos viendo unas partes, esta mujer muy atractiva que nos presenta, la mujer embarazada, todo, y le dedica todo un segmento de la película a la reacción de las mujeres ante esto, ¿no? En la comunidad. La película no está construida como la mayoría de las películas de ficción histórica en 3 actos, ¿no? Son pequeños, no son pequeños, son largos segmentos. O sea, está el segmento El pueblo como es, se acabó, ¿sí? Y luego están los sucesos, que es cuando entra más la situación inclusive de tomas que no son, que es como se conoce en inglés, found footage, que son imágenes de archivo, perdón por el sajonismo, ¿no? Pero luego tenemos el adentro y el afuera. Es un segmento largo en la película, que me parece. Y el adentro está en lo masculino. Los militares hombres, el policía hombre y los dos encerrados, el abogado. Y tenemos el afuera con las mujeres. A mí se me hace interesante esa parte de dirección, de decisión de Robert Calzadilla, el director. De conocimiento o de una intuición, porque nosotros que venimos de grandes peleas populares, la mujer siempre ha jugado un papel de no entregarse, ¿no? De dureza, de presentarse, porque fíjate que en la película la chica es la que quiere ceder, quiere recibir la casa, quiere ser feliz, pero el resto de las mujeres tienen una posición muy dura, muy clara, muy no me voy a dejar o no nos dejemos. Y eso es una característica de las comunidades muy populares. El rigor de la mujer cuando decide no venderse, ¿no? Ahí nos estamos mostrando para nuestros videoespectadores esta toma que es muy larga, que vemos a la chica embarazada hasta que llega con la otra, ¿no? ¿Tú cómo percibiste esto, Damián? ¿A ti qué te refleja? A mí se me hizo una cuestión muy interesante de los contrastes, ¿no? Sí, a mí también me pareció, como tú dices, y bueno, también esto cuando la vimos y la revisamos originalmente fue creo que hace 2 años, 3 años, ¿no? Entonces no estaba tan fuerte todo, digo, obviamente ya venía, pero no estaba tan fuerte todo este asunto del movimiento feminista, lo cual, digo, no es que afecte en la película, me refiero en nuestras conciencias, ¿no? Va haciendo, digamos que mella para, en este caso, buena, ¿no? Todo lo que pasa con este movimiento feminista, y lo vas viendo también otras cosas que eran más antiguas o son más nuevas, pero bajo otra perspectiva, ¿no? Y creo que esta película resiste muy bien esto, porque yo también lo vi arriesgado, ¿no? Porque obviamente toma la decisión él de mostrar el universo de las mujeres, ¿no? Me refiero que sí, efectivamente, como dice Coral, existe alguien que quiere y que está empujando a su marido a tomar la oferta, ¿no? Y ahora sí que salvarse ellos, ¿no? O sea, la familia. Pero existen todas estas mujeres también
que su posición es de aguante, ¿no? Y de que no nos vamos a mover de aquí y no se los van a llevar. Que esa corresponde más también a mi, por ahí obviamente tiene una perspectiva mucho más cercana a la realidad porque ha estado ahí, yo no, pero que por los contextos que sé, por lo que he leído, es así, ¿no? La mujer resiste, la mujer se para ahí, la mujer se encadena a las cosas, ¿no? Entonces yo creo que Robert lo hace muy bien porque muestra la ambivalencia de los seres humanos, ¿no? Ok, en este caso son las mujeres, ¿no? Las que tienen este abanico, ¿no? De comportamientos, pero es humano, ¿no? Entonces creo que eso hace que ese riesgo que yo sí entiendo por qué lo preguntas, lo salve, ¿no? Salve ese riesgo porque está mostrado, pues, la parte humana, ¿no? De estos seres humanos femeninos, ¿no? Pero que al final, pues, son eso, tienen sus propias individualidades y sus problemáticas propias, pero yo creo que en general la imagen que presenta Robert de las mujeres es esa, es la de no nos vamos a dejar, ¿no? Y ahora, que, una cosa para contarlo aquí, tú dijiste muy bien, adentro los hombres, afuera las mujeres, pero también es que acaban de matar a 14, ¿verdad? También no quedan muchos hombres afuera, me imagino. Entonces, eso también cuenta mucho en realidad queda convertido en un pueblo de mujeres, de alguna manera. Es lo que se advierte en las imágenes y en el paseo de la cámara. Es ese difícil punto de la narrativa, y especialmente la narrativa cinematográfica, de hay que decirlo sin decirlo. O sea, ahí lo que acabas de decir tú es un muy buen ejemplo para tratar de esquematizar esa frase tan complicada, se logra aquí, ¿no? Y hay algo, yo creo que a mí algo que me gustó también, número uno, esta situación que mencionan de que no se llega al melodrama, ¿no? O sea, dices tú, wow, ¿cuánto tiempo tienen estas personas acostumbradas a uno u otro tipo de opresión, ¿no? Que es el gran miedo que nos da nuestro México de acostumbrarse a la militarización, a las desaparecidas, a las mujeres abusadas, a los levantones, a esto ya son 10 años y dices tú, ya no hay que normalizar la violencia, pero ahí puedes ver en estas comunidades el que están acostumbrados a que los jodan, pero no lo dicen nunca, o sea, ya es una resistencia, y a mí se me hace un punto de vista de decirles, la película tiene un idealismo real, ¿no? Lo que lograron conseguir, si una película hollywoodense jamás lo hubiera hecho, porque una película hollywoodense hubieran derrocado al presidente en turno y todo esto, ¿no? Tiene una distancia, lógico es, sin Fuente Ovejuna esta película no existiera, pero Fuente Ovejuna, lógico es para cuando se hizo, sí tiene esta situación, pero realmente dices, esta es la Fuente Ovejuna de nuestra realidad, ¿sí? La solidaridad, porque al último vemos inclusive a todo el pueblo unido en esta situación, y el personaje exiliado en México, muchos años después, tiene que llegar un joven como Robert Calzadilla a contar esta historia desde un punto de vista emotivo, ¿sí? Ese es para mí el gran logro, sin caer en el melodrama, ¿no? Desde lo que le sucedió a los personajes y de lo que tuvieron que aceptar como tal. No es la gran tragedia que terminaron todos muertos, sino, o sea, es cómo tal vez a este tipo de comunidades las han condicionado desde hace 500 años, ¿no? Y no estoy hablando de pueblos originarios, ¿no? Sino cómo se ha hecho esta dinámica, que finalmente un logro es salir lo menos afectado posible de esta imposibilidad de que los fueron orillando, porque no sé ustedes, pero por lo menos para mí la película no me provocaba un gran temor o una gran tensión, no, sino era un wow, o sea, ¿cómo puede estar pasando tan normal y cómo lo pueden intentar y cómo ofrecen las casas y todo esto sin ningún ambaje, ¿no? Esto es así. Pues, qué notable, perdón que te interrumpa en este momento. A mí me pasó exactamente lo contrario. Yo estaba continuamente en el suspenso, ya van a ceder, ahora van a ceder. Esa era mi tragedia terrible. Yo no lo pude ver como tú, fíjate, porque tengo otra cultura de la perversión y de la impunidad. Sí, porque, por ejemplo, podemos hablar de esto. Como espectador, yo estaba ubicado en el afuera.
en la luz y tú estabas ubicado en el adentro, en la oscuridad de ellos. Entonces, en la oscuridad de ellos, sí, y mi lectura, lógico, es por toda mi trayectoria, ¿no? Era más, ¿y ahora con qué les van a salir? ¿Y ahora qué les van a decir? ¿Sí? Y si tuvimos esas lecturas encontradas, entonces la película tiene, no un logro, tiene un acierto de quién se ubica desde adentro y quién se ubica afuera. Yo no me ubiqué adentro. Tal vez he tenido privilegios y todo eso, pero si no lo comentas tú, no me doy cuenta. Yo siempre estuve desde la afuera. Inclusive inconscientemente traigo aquí lo de las mujeres. Sí. Y ahorita con esto tú dices, no, yo me ubiqué adentro. Y es creo que lo maravilloso del cine, ¿no? Dónde se ubica cada quien y cómo te permite hacerlo. Y que muchas veces es intuitivo, ¿no? No creo que Robert lo haya dicho, unos van a estar aquí, otros van a estar ahí. La historia misma te va llevando, te va atrapando, ¿no? Por eso la obra es lo que el creador y el receptor realizan juntos. Finalmente la obra es un acto de emisión y recepción juntas. Esa es la obra. Sí, sí, claro, claro. Bueno, para ir cerrando, José Luis, ¿con qué te quedas de la película? ¿Con qué escena, con qué momento o en general qué es lo que, diríamos, preponderas, ¿no? La versión de ficción histórica del cine latinoamericano actual. Sí, te podría ser la bandera, ¿no? En este momento de ese género, ¿no? Sí, por mucho. Es la versión de ficción histórica porque inclusive vender tal vez la historia hubiera sido difícil, ¿no? Porque si, bueno, los mataron. Sí, no los mataron a unos. Entonces, cuenta la historia de los que mataron. No voy a contar la historia de uno que terminó en México. ¿Y eso qué? O sea, el lograr la ficción histórica de unas víctimas nos hace pensar a los que sí han matado, a los que sí han desaparecido, a los que no tuvieron la suerte, fíjate qué paradoja de estos dos. Te hace pensar en todas las injusticias. Por eso digo, esta ficción histórica latinoamericana, nuevamente me quedo con, hay que decirlo sin decirlo. La película destapa cosas y sigue destapando terriblemente, ¿no? Y tal vez lo digo porque yo escribo ficción histórica, ¿no? El proyecto de película que traemos para hacer es ficción histórica. Y el proyecto lo llegué a tallerear con Robert Calzadilla, hablando de ficción histórica, de nuestra realidad, de nuestra ficción histórica. Con eso me quedo. Voy a meter una pregunta que me da curiosidad por el término, pero ¿ustedes creerían que esto tiene alguna tipo de raíz o tipo de y conecte con el gran creador de todo esto, Rodolfo Walsh y Operación Masacre? Híjole. Por el término de investigación, que es diferente, yo sé, porque está narrando, pero aquí hay una... No, es otra cosa completamente distinta. Para mí, Operación Masacre, que es la primera ficción real, qué sé yo, novela realista, bueno, todas esas cosas, yo pienso que Operación Masacre tiene una premisa fundamental y es la ideología del que decidió hacer la investigación. Obvio. Sí, ¿no? es un trampolín. Sí, o sea, el fin de Operación Masacre. Otro era un militante. Es un ataque intelectual. Es un ataque militante. Este es un artista, es otra cosa. Sí. Por la forma, ¿no? Y por ejemplo, podríamos ponerlo del otro lado, ¿no? Vemos a Roman Polanski con su película Yakuzo, que es una aproximación artística. Pero la carta original de Emile Zola no es el artista. Ya es como Walsh, ya es un ataque, no era un gran prosista, Emile Zola, lógico es, pero su carta no perseguía un fin estético narrativo. Y yo creo que en Operación Masacre le gana, y qué bueno, porque está muy definido lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, ahí creo que, por eso vuelvo y repito, para mí es un gran ejemplo de cómo el latinoamericano quiere contar, el latinoamericano joven quiere contar ficción histórica actualmente, tal vez desideologizado, ahí estando, ¿no? Ahí están las escenas de
de archivo, ¿no? Muy, muy impactantes. Sí, muy bien, Coral, ¿con qué te quedas? ¿Qué escena, qué momento, qué...? Ya dijimos tantas cosas. Bueno, yo me quedaría con lo que rechacé en el primer momento. Qué curioso. Me quedo con esta sencillez, con esta falta de solemnidad y también de melodrama, de condición trágica de la vida. Me quedo con esta historia que se desarrolla ante mis ojos, me hace sufrir, me hace pensar, me hace llorar, me hace admirarlos, me asusto y lo hace en términos tan sencillos, con una planta de actores y de ayudantes de una manera tan poco grandilocuente que me quedo con la falta de grandilocuencia de la película. Muy bien. Pues yo me quedo con algo que también dijiste tú, Coral, que es este asunto que queda muy bien plasmado por Robert en la película, que es que hay una cierta épica, ¿no?, de estos dos compañeros que no se traicionan, ¿no? Es cierto. Que está... Eso es maravilloso. Sí, eso es fabuloso. Yo creo que hace una acotación muy importante en esta plática, que es, y yo por eso lo acentuaba, es la bandera del cine latinoamericano en ficción histórica, por todos sus logros, pero también al mismo tiempo podría colocarse como dentro de nuestra cotidianidad, dentro de ese pueblo sencillo, pobre, hay una épica, hay una luz que sale a pesar de la parte natural y la parte que puede ser como mundana, que no brilla, ¿no?, por el aspecto, por lo que vemos en la superficie, pero que al final nos refleja esa hermandad y esa posibilidad que lo apuntaba Coral, fue por eso lo tengo muy... Sí, la posibilidad ética, ¿sí?, ¿no? De ser nosotros, de no ser un individuo, un yo clavado en sí mismo. Esta película es la épica de que sí es posible un futuro mejor, un mundo mejor, ¿no? O sea, sí existe, ¿no? Porque no hay nada maravilloso ni espectacular, ¿no? Como puede ser otras películas. Es dentro de todo ese naturalismo está esta cosa brillante que es el ser humano, que siempre está entre lo brillante y lo oscuro, y que es posible otro mundo, ¿no? Entonces, yo no la vería desde un punto de vista romántico y que haya algo mejor, no. Esto es lo que es, la vería mucho más existencialista. Pero es aquí y es ahora. Pero sí es factible. Sí, totalmente de acuerdo. Es aquí, es ahora y es esto. Es factible. Todo lo que contamos. Sí, claro, pero es factible. O sea, es factible que las cosas sean mejor. O sea, es factible que nos impongamos. No, yo creo que si hubiera querido decir eso, se cae la película por completo. No. Yo no digo que lo quiere decir. Yo digo que ahí está. O sea, olvídate de la película. El hecho histórico ahí está. Y lo transmite la película. Bueno, es otro logro. Si tú ves esta situación romántica, es otro logro de la narrativa. Que tú lo pones, como decía, es que el hecho está. No se traicionaron. Sí. O sea, no estoy dando una lectura o interpretando, ¿no? No se traicionaron estos dos. No, sí, exactamente. Sí, no se traicionaron. Sin embargo, agrego un poquito más. La tensión que yo viví toda la película es precisamente porque soy una escéptica y creo que es muy difícil no traicionar. No, de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo que lo hace un esfuerzo y que lo hace de una forma muy naturalista, ¿no? Pero ahí está la épica al final, o sea, lo épico está en que todo el tiempo pensamos que va a pasar, ¿no? Entonces, ese camino dramático nos hace recorrer Robert, y por eso es épico que no, porque es todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que podemos esperar, que también yo creo que los tres son bastante escépticos en la condición humana, ¿no? Pero bueno, muchas gracias, José Luis. ¿De qué? A ustedes, aprendo mucho siempre. Y deje usted eso, lo disfruto muchísimo. Bueno, y pues nada, vamos pensando en qué película sigue que nos ayudes. Esa que dijo, yo quiero esa que dijo José Luis, la quiero ver. El problema la última tarde, hay que ver dónde está disponible. Ese es el problema. O sea, bueno, hay muchos... ya tendremos tiempo de llegar a ella. Como quiera José Luis y yo, que obviamente todo el tiempo estamos hablando y tenemos ahí
una propuesta luego para ti de un segmento de varias que no son latinoamericanas, pero que son muy potentes, pero lo vamos platicando. Pero sí, vamos viendo una latinoamericana. Es que hay muchas que hemos visto, pero que queremos que estén, ¿no?, disponibles. Entonces eso se convierte en asunto. Y haciendo caso a tu petición, Coral, para todos, para el siguiente jueves, estaremos platicando de Rojo, película argentina. Sí. Entonces, la estaremos hablando el siguiente jueves. La peluca. La peluca. Quería ver la reacción. Está en Netflix para los que lo quieran ver. Está, ya creo que tiene poco tiempo, una semana o algo así. Y bueno, parece que me ha aceptado por fin la invitación un conocido de José Luis, Guillermo Goldwyn, estará con nosotros platicando. Qué bien, qué bien. Entonces, nada, espero que nos acompañen el siguiente jueves con Rojo, película argentina. Está en Netflix, por favor, chéquenla. Y nada, pues muchas gracias por su atención y nos vemos en una semana más. Cuídense. Gracias, abrazo enorme. Abrazo.